Bienvenidos a Educa TNT, Educación Transversal y Transdisciplinaria. Hoy estamos con un invitado muy interesante con quien vamos a conversar acerca de las actitudes de los peruanos frente a la pandemia del COVID-19. Antes de empezar, hay que mencionar que actualmente ya hay más de 25.000 infectados en el Perú y alrededor de un poquito más de 700 muertos, ¿no? En todo caso, vamos a reflexionar un poco sobre qué es lo que está sucediendo, que debe ser bien complejo el tema también, ¿no? Porque la pandemia nos ha tocado de un momento a otro, ¿no? Hay tantas aristas, tantos factores, ¿no? Pero qué bueno tener a los especialistas cerca para poder conversar al respecto. Mucho gusto, muchísimas gracias nuevamente, Eli, por estar con nosotros. No, de nada, a ustedes más bien por la invitación. Gracias, gracias. Y aquí siempre para poder aportar con ustedes. Sí, antes de mencionar, me olvidaba, Eli. Eli es doctor en psicología comunitaria por la Universidad de Oviedo, España. Es magíster en psicología social por la Universidad Católica también, ¿verdad? Tiene Sí, estudios sí. de políticas públicas en San Marcos, estudios de maestría, además es psicólogo clínico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente, pues, con Eli Malvaceda, que tiene todo un bagaje académico, y qué mejor para compartirlo con nosotros. Perfecto, Eli. Queremos saber cuáles son, para empezar, claro está, ¿no? ¿Cuáles son los posibles factores psicológicos y sociales que están interviniendo en la actitud de un sector de la población o de repente de varios sectores que todavía no hemos podido visualizarlos, ¿no? Porque todos estamos en cuarentena con respecto a la pandemia. A ver, te comento un poco. En relación a la pandemia me gustaría dividir la respuesta en dos áreas, ¿no? Por un lado, a nivel social, lo que hay, por ejemplo, lo que hace que la gente emita determinadas conductas, por ejemplo, puede ser la sobreinformación o la información inadecuada que muchas veces viene de parte de los medios de comunicación. Recordemos que un gran sector de la población peruana se mueve solamente a través de la televisión de la señal abierta. Y estos canales de señal abierta no necesariamente brindan una información imparcial en torno a lo que está aconteciendo. En muchos de los casos lo que ocurre es una información más de corte sensacionalista, emocional, en la cual nos piden, por un lado, que nos quedemos calmados, pero en paralelo nos muestran imágenes de muertos, nos muestran imágenes de las personas que están, los familiares de las personas fallecidas, etcétera, etcétera. Y entonces eso puede generar, digamos, en la población, ese mensaje contradictorio puede hacer que la población, digamos, se lleve una idea incorrecta acerca de lo que está aconteciendo. Entonces, eso por un lado, la información inadecuada, los medios de comunicación, no todos, pero muchos políticos, por ejemplo, o personas que tienen mucha influencia, están también eh, en una labor de petardeo contra el Estado, lo que genera que, por ejemplo, haya una información que brinde el Estado y que posteriormente sea desmentida por un político de turno o por algún influencer, digámoslo así, de redes sociales, y que esto hace también que las personas al tener un mensaje contradictorio, opten por una salida más fácil. Claro, porque es más fácil decirte que el coronavirus se controla como una gripe normal, que asumir una situación de mayor rigidez, como el aislamiento social obligatorio, tener muchos cuidados. Entonces eso es más difícil que cuidarte o tener un tratamiento paliativo. Entonces mucha gente opta por lo más sencillo y en lugar de lo más difícil, ¿no? Cuando sabemos que no necesariamente estas soluciones más sencillas son las que nos van a salvar. Por otro lado, las medidas estrictas, por ejemplo, del gobierno, o las medidas más estrictas, pueden hacer que las personas también, al ver reducida su libertad, sientan, digamos, que hay muchas restricciones, y en ese sentido, digamos, confronten al Estado, ¿no? O sea, confronten, o sea, digamos, hay una situación que es que en la cual las personas no se encuentran, digamos, muy conformes con los servicios que les brinda el Estado, y entonces el Estado, al imponerle ciertas cosas, hace que las personas también lo confronten, ¿no? Son personas que habitualmente viven en anomia social, ¿no? Personas que viven, digamos, en una situación de desprotección, y eso hace que, pues, las personas confronten al Estado. Los problemas de la adaptación a la nueva situación, por ejemplo, todos los elementos estresantes que se están dando
en estos momentos para las personas, por ejemplo, para las personas que tienen niños en casa, ¿no? Que están en la edad escolar, que ya han pagado la mensualidad, que no les van a devolver la mensualidad, que tienen que llevar el curso virtual, por ejemplo, que tienen que llevar el curso virtual y que el colegio no tiene la plataforma para brindarle el curso virtual, o los que están en el estado y de repente no tienen internet en casa, o de repente tienen limitaciones para acceder a la información. Entonces son muchos problemas que se cargan en las personas y que justamente estos factores estresantes, estos nuevos factores estresantes, hacen pues que las personas también, digamos, afecten sus conductas. Ahí, hasta ahí a nivel social. A nivel psicológico, ¿no? A nivel psicológico, psicosocial, por ejemplo, ¿qué es lo que han demostrado algunos estudios? ¿No? Que, por ejemplo, hay alta carga sintomatológica y ansiosa y depresiva. Entonces las personas se ponen por un momento o por un lado, las que tenían un nivel de ansiedad elevan el nivel de ansiedad y las que tenían una situación de depresión, pues esto también se amplía, ¿no? Sabemos nosotros que, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, una de las cosas que se le recomienda desde la psicología es que vuelva a sus redes, ¿no? Vuelva a sus redes comunitarias, a sus redes sociales, ¿no? Redes Pero sociales de amigos, vínculos. ¿cómo volver? Si Pero ¿cómo estamos haces, cómo haces, cómo haces eso en una situación de aislamiento social? Claro, hay formas de hacerlo, claro, hay formas de hacerlo por redes sociales, internet, llamadas y todo esto, pero vamos, el contacto físico, que también es importante, es una limitante para estas personas que están padeciendo algún tipo de problema, ¿no? En ese sentido, las personas que son ansiosas o que son depresivas y que no lo saben, al estar influidas por esta nueva situación, pues conlleva a que hagan determinadas conductas. La situación de estrés, como ya lo habíamos dicho, que genera irritabilidad, los pensamientos rumiativos, ¿no? Sobre la amenaza y la falta de control, pensamientos rumiativos, porque hace poco hablaba con una amiga mía que me decía que tenía un pensamiento rumiativo. Su pensamiento rumiativo es, como no consigue trabajo, ya no voy a trabajar todo el 2020, no voy a trabajar todo el 2020, el siguiente año tampoco voy a trabajar. Y entonces es una idea que le va dando vueltas. Le va dando vueltas porque siente que no tiene control, ¿no? Hay también un sentimiento de malestar por sensación de estigmatización y exclusión social para las personas que están enfermas, los que vivimos en distritos aquí en Lima o en diferentes partes del Perú. Conocemos a la gente que vive cerca a nosotros y cuando nos enteramos de que alguien cerca a nosotros está enfermo, pues ya empieza la situación de estigmatización, ¿no? En el chat, de repente, en el chat del barrio, en el chat del distrito, empiezan a decir, oye, por favor, digan quiénes son las personas que están enfermas para poder saber qué acciones tomamos. ¿A qué acciones se refieren? ¿No? ¿Qué acciones? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a tratar? ¿Lo van a medicar? ¿Lo van a apoyar? ¿O lo van a estigmatizar? Entonces son situaciones que hacen que la gente, digamos, se vea afectada también y que modifique sus conductas, ¿no? Eso y aparte también de otro tipo de estresores, ¿no? Como la temporalidad incierta, por ejemplo, no saber hasta cuánto se va a extender esto, ¿no? Entonces, claro, eso afecta mucho en las personas. la ansiedad, ¿verdad? Ya las personas como que están acostumbradas a que dame un lugar, dame un tiempo determinado, pero resulta pues que la pandemia no es así, ¿verdad? Aparte hace cuántos años, cientos de años, perdón, la última pandemia fue la peste negra, también, perdón, la pandemia de la rabia, ¿no? En Europa, también hemos tenido hace poco, bueno, la fiebre española, ¿no? La pandemia de la fiebre española en los 50, en los 60, ¿no? Pero en Latinoamérica, digamos, no ha habido, digamos, una epidemia como de esta magnitud, ¿no? La gente no está acostumbrada. Ese es el problema, y la tolerancia a la frustración también, Eli, en realidad es bien difícil controlarlo para muchos peruanos, ¿no? Entonces, son varias aristas, como dices tú, ¿no? Pero en todo caso, sí, me ibas a decir, discúlpame. Sí, inclusive lo de la H1N1, por ejemplo, que acá ni siquiera se sintió, o sea, aquí en Perú pasó de manera muy leve, sin embargo en otros países sí, digamos, tuvo una afectación mucho más grande. Inclusive donde nació esto, en Asia, en China, ya han tenido situaciones de epidemias locales, situaciones que suelen agravar a las personas en su estado de salud, y ya más o menos tienen un sistema formal para, digamos, atacar esto. En cambio, en Perú no tenemos ese sistema. Y además tienen otros sistemas de seguimiento que te los comentaré un rato más, pero en Perú no tenemos esos sistemas de seguimiento. Entonces, este tema de la temporalidad, el miedo al contagio, ¿no? Que tienen las personas. El día de ayer fui a hacer la compra acá al mercado, me acerqué como a comprar un puesto y saludé al señora que estaba como un metro y algo de mí, me dijo, oye, ¿usted qué tiene?
¿no? ¿Cómo se le ocurre hablar? Y entonces yo le digo, estoy hablando, estoy saludando. Entonces hay un miedo de las personas porque no quiere, eh, no quieren, porque no se quieren contagiar, porque no se quieren contagiar. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces tienen miedo, tienen frustración, aburrimiento, eh, entonces hay insuficientes, inadecuados implementos o reservas materiales para que se vean, para que no tienen muchos recursos, y eso también son cosas que afectan a las personas, ¿no? Información inadecuada o abundante, como ya le hemos dicho, y uno de los temas más importantes quizás dentro de todos los que dentro de todos los que he comentado, es el tema de las finanzas personales y del autosostenimiento como un factor altamente estresante para la gran mayoría de peruanos. A veces hay personas que dicen, ¿cómo es posible que, por ejemplo, bueno, que las personas no se puedan quedar pues 15 días, 20 días, 30 días en casa? Claro, para algunos es fácil decirlo, pero para la gran mayoría de peruanos no lo pueden decir, no lo pueden imaginar porque están viviendo con una situación del día a día, ¿no? Entonces, esa es una situación que justamente vamos a tener que abordar, ¿no? ¿Es así? Exacto, hay que ser empáticos, ¿no? Ponerse en el lugar del otro también, ¿no? En todo caso, se necesita un poco más el apoyo de las autoridades ediles. Por ahí se ha visto varias autoridades que han estado participando, ¿no? Sobre todo en cuanto, justo que viene a tallar el tema de las aglomeraciones en los mercados, ¿no? Como tú dices, la gente Claro. está preocupada por vivir el día a día, digamos, comerciantes que realmente están cumpliendo las normas establecidas de 1,5 metros, pero ¿qué sucede? Hemos visto continuamente en los videos las formas de cómo uno se puede vincular en una pandemia, perdón. No tiene que ser en todo caso de disciplina, de orden, porque más allá de ganarnos el día a día, que obviamente es meritorio, se entiende, pero ordenarnos, ¿no? Y hemos visto que algunos comerciantes sí lo han estado haciendo, sin embargo, compradores, sobre todo los compradores que han ido a los mercados, pues han hecho digamos, aglomeraciones, desorden, desvanes, porque ¿de qué vale que yo tenga una mascarilla si estoy de codo a codo con el otro comerciante o si estoy de codo a codo con la otra vecina o vecino que viene a comprar igual que yo desesperada? Entonces como que también hay un poco de pánico y la gente no colabora, o sea, como que creen que se va a desabastecer, vamos a llevarnos todo el mismo día cuando al final igual tienen que regresar a los 2, 3 días. Y otro tema que viene, que muchos dicen, no, pero lo hacen porque no tienen refrigeradoras. O sea, puede ser que de repente nos estamos llevando por el pánico, que se entiende, pero no nos estamos ordenando, porque podemos vender, podemos comprar, pero siguiendo los patrones que nos están estableciendo las autoridades, porque en verdad es nuestra salud, ¿no? Y creo que muchos decimos, es debido a muerte. Trabajamos, sí, hasta ciertas horas que nos da el gobierno, nos desenvolvemos, y obviamente uno por familia vamos a comprar, pero en orden, ¿no? Desde tu mirada, yo te lo digo como una ciudadana más, ¿no? Pero desde tu mirada, tú como investigador en esos temas. Lo que pasa es que aquí hay varias cosas, o sea, por ejemplo, en cuanto a las empresas formales y pequeños, microempresas, digamos que también son formales, hay una situación de orden que se regula. Por ejemplo, las personas que trabajan al interior del mercado se regulan porque dentro del mercado existe una junta directiva de los vendedores que regula las condiciones para trabajar al interior del mercado, que coordina permanentemente con la municipalidad y que a través de esas coordinaciones hace que pueda existir de repente un manejo, un control más o menos adecuado al interior del mercado. Eso obviamente no es algo que va a neutralizar la posibilidad de contagio en las personas, pero es algo que ayuda a mantener cierto orden. Y otras experiencias que se han visto aquí mismo en Perú, en otros mercados, por ejemplo, creo que si mal no recuerdo fue en Piura, acá también en Lima, se han visto ejemplos de mercados en los cuales han reorganizado los espacios para que la gente haga una compra ordenada, inclusive para que hagan una cola ordenada, inclusive para que los vendedores tengan una distancia adecuada entre ellos. Eso es lo que se ha visto y lo que se puede hacer en muchos mercados. Obviamente hay mercados donde la situación es más compleja, donde están muy apretados, y esta situación es un poco más difícil. Pero inclusive ahí
digamos, yo quisiera enfocar la mirada, digamos, desde el que vende, que debe tener la responsabilidad en sus actos de distanciarse, pero también en el que ordena esto. Es decir, si yo soy la autoridad municipal y yo he autorizado un mercado en el cual la distancia entre un vendedor y otro vendedor sea corta, la culpa no solamente es del que vende, porque el que vende quiere vender, vamos, o sea, que quiere ganarse algo, sino la responsabilidad ahí también es de la persona que está, digamos, como autoridad y que permite esta situación. Yendo al otro lado, desde de los vendedores informales, aquí cerca, en Surco, hay un mercado también, donde fui a hacer las compras, ¿no? Donde voy habitualmente a hacer las compras. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasó fue que habían personas que no eran formales, sino que eran informales y que estaban alrededor del mercado. Estaban alrededor. Y entonces esas personas, claro, son informales, cuando se quedan fuera del mercado genera una aglomeración, porque las personas se quedan a comprar ahí porque tienen precios más bajos. Obviamente son más bajos sus precios porque no pagan alquiler, no pagan una cosa, otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente atienden a precios más bajos, puede haber una suerte de rivalidad con las personas del mercado, inclusive también, como lo hay muchas veces, pero inclusive eso de ahí también tiene que estar regulado por el gobierno. Aquí quien tiene, y al menos eso lo he visto, al menos es mi percepción, que puede estar errada, puede no compartirla, y también muchas personas pueden no compartirla, pero al menos desde mi punto de vista, el gobierno central sí ha estado haciendo las cosas de manera ordenada, eficiente, ha estado, digamos, aplicando pautas de manera progresiva, pero a nivel local, los gobiernos regionales, los gobiernos locales se han quedado aún en esa situación, digamos, como de sorpresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas personas que eran informales, que estaban en el mercado, cuando fui ayer a hacer las compras, recién ayer lo sacaron. Claro, yo por mi lado digo, mira, ¿sabes qué? Está bien, porque, digamos, genera aglomeración, genera un problema y tal, pero ya, lo sacaste, pero ahora ya me solucionaste el problema de la aglomeración, pero me generaste otro problema, ¿dónde van? Exacto, ¿no? O establecer espacios para que ellos puedan vender sus productos, como he visto en Espacios permanentes. están que se reúnen a hacer mercadillos pequeños, con pocas, y son varios en diferentes lugares para que la gente no se desplace demasiado, ¿no? Claro, o de repente derivarlos a otro espacio donde de repente no haya un mercado, de repente, digamos, para que la gente pueda caminar menos para llegar a un espacio. O sea, hay estrategias, pero lo que pasa es que muchas veces los gobiernos locales, los gobiernos regionales, no lo hacen porque no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? O no lo hacen o no tienen conocimiento para hacerlo. No digo que no haya dinero, porque sí hay un dinero para estas cosas destinado a cada gobierno regional, cada gobierno local tiene un presupuesto destinado, que si mal no recuerdo era del 3%, destinado para situaciones críticas como estas. Entonces sí hay dinero para hacer estas cosas, que no los quieran hacer es otra cosa. Entonces, o que no tengan la capacidad para hacerlo es otra cosa. Exacto, ellos deberían ser los primeros en organizar a sus ciudadanos, ¿no? En torno a su jurisdicción, ¿no? Para evitar, digamos, que se siga propagando la epidemia en sus zonas. Vayamos, por ejemplo, un distrito que tiene muy populoso, sobre todo porque concentra varios polos económicos, ¿no? Sobre todo emergente San Juan del Lurigancho, ¿no? Que es uno de los distritos más infectados con el coronavirus, ¿no? ¿Por qué en las ciudades hay más infectados, no tanto que en provincias, más allá de las distancias, ¿no? Mira, hay una cuestión ahí que es interesante. Yo te puedo plantear varias hipótesis, obviamente viene un epidemiólogo, te va a decir otra cosa, un estadista te va a decir otra cosa. Por ejemplo, por un lado, el tema de la cantidad de personas, ¿no? El tema de la cantidad de personas en las urbes, que hace que haya de repente es una mayor concentración de personas en determinados espacios, lo cual hace que obviamente el contagio se propague más, porque ya sabemos que el virus se pasa de persona a persona. Entonces, una cantidad tan grande de personas en un espacio tan pequeño hace que obviamente esta situación se genere también de una manera, digamos, caótica. De otro lado, un tema que a mí me parece interesante aquí es el tema del centralismo del Estado, es decir, cómo es que el centralismo del Estado en las urbes, en las grandes ciudades, hace que, por ejemplo, se evidencie la desigualdad social y económica
y eso a su vez en los menores recursos para ciertas regiones, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que exista un centralismo hace personas, haya ciudades con mucho poder económico, muchos donde se puedan hacer muchas cosas y por ende la gente migre a esas ciudades y a partir de esas migraciones se genere, digamos, ese contacto del uno al uno y la gente empiece a sobrevivir, repito, sobrevivir en función de lo que gana en el día a día, en función de lo que hace, de los trabajos informales y demás. Entonces hay gente que necesariamente está viviendo en esas condiciones y que obviamente nos gustaría que sean otro tipo de condiciones en las cuales se muevan, pero que viven así y que por ende, digamos, se contagien. Ahora, hay un punto en el cual a mí me parece interesante analizar este tema del centralismo en cuanto a la desigualdad social y en cuanto a las consecuencias de esa desigualdad social. A ver, lo de la pobreza, o sea, hay muchos lugares pobres en los cuales hay mucha gente contagiada, ¿no? Pero a veces se le achaca al pobre de que, digamos, ¿no? O sea, ya, tú como eres pobre tienes ciertas conductas inadecuadas, ¿no? Y se piensa que la conducta, digamos, de las personas pobres es lo que origina, el contagio. Cuando en realidad la pobreza y las conductas de las personas, digamos, de estas personas, son una consecuencia más de la desigualdad social. Entonces, hay que justamente tratar de analizar las cosas o reenfocar las cosas o de construir las cosas como naturalmente estamos habituados a entenderlas, ¿no? O sea, uno puede decir, la gente pobre que no tiene dinero es la gente que se contagia. No, 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 no. La gente pobre, la gente que no tiene dinero, la gente que vive del día a día, es gente que es consecuencia de un problema que está mucho más atrás de ella, que es parte, obviamente, de la desigualdad social, es parte, obviamente, de una situación de empobrecimiento, una violencia estructural, que hace que las personas realicen actos extremos en situaciones extremas, ¿vale? Es decir, cosas que habitualmente no harían, lo hacen. Porque si tú vas a un distrito pobre, por ejemplo, ¿no? Vas a un distrito pobre, no sé, Independencia, San Juan del Lurigancho, etcétera. Vas a un distrito pobre y en una condición normal, tú le dices a una persona, oye, ¿sabes que te doy tanto dinero para que arriesgues tu vida? La persona lo va a pensar dos veces, ¿no? Lo va a pensar dos veces y lo va a seguir pensando. Pero en estas condiciones, en una situación extrema, obviamente la gente hace conductas extremas y hace conductas, y que esto de repente puede ser problemático, hace conductas normales propias de una situación anormal. O sea, son conductas normales en una situación anormal. No son conductas normales de una situación normal, sino son conductas normales de una situación anormal. Y esa es la situación a la cual nos está conllevando ahora, ¿no? Personas que arriesgan su vida día a día, ¿ya? Por trabajar, por hacer algo, porque si no lo hacen, o se mueren por el COVID, o se mueren porque no tienen para comer. Y esa es una situación que lamentablemente nos sigue arrastrando y es producto, obviamente, de esta situación de la violencia estructural y de la situación de desigualdad económica en la cual viven muchas personas. Ligado a eso, por ejemplo, como hace un rato lo mencioné, la situación de las situaciones extremas, los pagos que se vencen, la mercadería que se malogra, los problemas en el manejo de los hijos en casa, el uso de la casa como oficina, que ojo que ese también es otro fenómeno sumamente interesante, que de repente las personas no están adecuadas para llevar su oficina a la casa, pero ahora tienen que adecuar su casa como una oficina, y también los chicos tienen que adecuar su casa como un salón, cosa que no estaba preparado para eso. Entonces, todas esas cosas son cosas que van cambiando. Entonces, es algo que se tiene que analizar, pero mi punto, el punto que quiero evidenciar aquí es no es tanto la pobreza en sí, sino más bien la situación de desigualdad que hay detrás de la pobreza que conlleva que muchas personas realicen esas situaciones, ¿no? Esa situación de pobreza, como lo decíamos hace un rato, puede conllevar una situación de anomia, ¿no? De anomia social, en la cual las personas, en la medida que no reciben, digamos, un beneficio por parte del Estado, no se sienten como parte del Estado, no se sienten como ciudadanos, entonces dicen, bueno, como no soy ciudadano, como como el Estado no me da nada a mí, entonces yo por qué le voy a dar algo al Estado, ¿no? Entonces son productos del centralismo que afecta también las conductas de las personas. Y un último aspecto ahí, antes de darte el pase, un último aspecto que me gustaría ver es que si bien yo critico al centralismo por estas cosas que pueden ser problemáticas, tiene un aspecto positivo. Y puede parecer contradictorio con todo lo que he dicho o paradójico. ¿Cuál es el aspecto positivo que yo le veo a todo esto? Que el centralismo, como conlleva
a que las políticas de Estado estén centralizadas desde un punto mayor, desde una jerarquía como el Estado peruano, al ser aplicadas desde esa jerarquía, desde ese punto mayor político, son medidas como los decretos de urgencia que se aplican para todos. O sea, son medidas que vienen de arriba hacia abajo, si se quiere ver. Lo que no sucede, por ejemplo, en países que tienen estados semi-independientes, más o menos independientes, como por ejemplo en Estados Unidos, en México, donde se ha visto que, por ejemplo, el presidente puede dar alguna norma, pero al interior, dentro de cada estado actúa como el gobernador, como el presidente de su pequeño estado, y emite cierto tipo de normas, cierto tipo de decretos, a veces en contraposición a lo que plantea el gobierno central. Y en ese sentido, eso también puede ser, digamos, por un lado, o sea, a pesar dentro de todo lo negativo que pueda tener el centralismo, digamos, lo único positivo que yo le puedo encontrar es eso, ¿no? Que hace que las normas se apliquen y se lleven de tal manera, digamos, a diferencia de estados que no tienen ese centralismo. Claro, pero en todo caso también, digamos, un punto en contra podría ser en ese caso es el paternalismo, ¿no? Que después tienen No, que afrontar las autoridades, que obviamente tienen la obligación, pero un paternalismo, un asistencialismo, que siempre va a estar ahí, y la gente también tiene que ver otras actividades en que desenvolverse, ¿no? Que reclamen al Estado trabajo, es importante eso, no que nos den cosas, pero una situación pues es diferente, ¿no? La situación sí, el Estado tiene que ver la forma de proveer, ¿no? A tantas personas que necesitan. es que hay un aspecto interesante. Fíjate que en una situación normal, por ejemplo, si en una situación normal hay una persona pobre, una persona que está pasando por una situación muy difícil, y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Dame algo, dame cosas, y yo le digo, ¿sabes qué? Mejor hagamos otra cosa más, que en lugar de darte el pescado, pues te enseña a pescar. Ya, eso aplica en una situación normal. En una situación anormal, en una situación de crisis, en una situación en la cual estamos tan álgidos, pues lo que se necesita a veces son situaciones en las cuales el gobierno desplace medidas, los gobernadores hagan cierto tipo de ejecución de presupuestos para darle a la gente que menos tiene, porque es lo que hay que hacer en una situación de crisis. Exacto, actuar rápido en todo caso, ¿no? Igual, Sí, las normas que se han dado desde un principio, las del gobierno, ¿no? De repente pueden estar de acuerdo o no, digamos, a diferencia de otros estados, en América Latina han sido los más adecuados en un inicio, ¿no? Porque mientras que en otros países, en Brasil, se ha esperado tanto tiempo, en realidad ya medias, ¿no? Porque es como un saludo a la bandera en esos países, ¿no? Para hacer la cuarentena. En cambio aquí prácticamente es obligatoria, ¿no? Y eso es uf, importante, hay que reconocerlo, ¿no? Pero como tú dices, falencias que tenemos en cuanto al orden, pero también la desigualdad social, pues, ¿no? Cómo decirles a esas personas si tienen que trabajar el día a día, ordenarlos, las autoridades, ver la forma de apoyarlos, ¿no? De manera que ellos no se expongan, ¿no? Y es algo muy interesante y sería excelente a posteriori de la pandemia, esperemos que pase muy pronto, la verdad, porque está llevándose muchas vidas, muy lamentable. Esto que tú dices, que la gente actúa de manera normal ante una situación que es anormal, que debe ser lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados tienen que trabajar para vivir, ¿no? ¿Cómo llega ese extremo? Si no se mueren. claro, Entonces claro. están habituados a eso que no les importa. O sea, bueno, si me muero, pues, he visto algunas personas que se han entrevistado, ¿no? En los mercados. Me muero, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? Lo tienen de repente muy interiorizado, ¿no? Es que también, como tú dices, el estado es que son respuestas que también el propio individuo, pues, opta como un mecanismo de defensa también por parte de ellos, me imagino, ¿no? Pero con toda la desigualdad que han vivido, tenemos que tratar de entenderlos también, ser empáticos, pues, y no es fácil ganarse el día a día, ¿no? Sin tener una estabilidad económica y encima con una pandemia que te viene encima. Entonces, también, imagínate, creo que también todos tenemos que apoyar, ¿no? De una otra forma, ¿no? Hay gente, digamos, desinteresada, personas de diferentes estudios socioeconómicos que están apoyando también de manera individual o anónimamente, ¿no? Porque esperar que el Estado pueda cubrir todo es bien difícil. Aparte, Es, la data dice, no estoy segura, pero es comentarios que está desactualizada porque ese bono de 380 no les ha llegado a todos los más necesitados, ¿no? Por decir así, ¿no? Y esperemos pues que esta vez sí con ese estipendio que van a dar de 750 soles pueda llegar a quienes más necesiten esta vez, ¿no? Sería importante eso porque en verdad estamos más de un mes y se tiene hasta el 10 de mayo. Y si vemos que las clases no se van a iniciar este año prácticamente, es lo que han dado a entender, ¿no?
Entonces, ¿cómo van a ser las personas de los lugares más humildes, que ya están ya no les queda nada de dinero para poder comer, por decir así, ¿no? Hay que ver qué otras propuestas, porque 750 no creo que sea suficiente, ¿no? Pero bueno, no mencionemos eso porque es entorno político, pero de todas maneras, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué más se puede hacer por él? Exacto. Un punto que acabas de mencionar que me parece interesante es el tema de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es una situación bastante crítica, ya señalada hace muchos años atrás, eh, pero es justamente a lo que conllevan a las personas, ¿no? O sea, una persona que constantemente vive su día a día en un entorno de deprivación, en un entorno de frustraciones, en un entorno de violencia, en un entorno en el cual no ha recibido de repente algún tipo de beneficio, de repente no ha tenido una buena educación, no ha tenido un sistema médico que le asegure, ¿no?, una estabilidad. Obviamente son personas que se van a ver arrastradas de un modo u otro modo a tener esta desesperanza perdida, en el cual escuchas comentarios como el que has señalado hace unos momentos, ¿no? En el cual las personas dicen, me muero y pues ya está, ¿no? O sea, ya, y si me muero, pues ¿qué va a pasar? O sea, y también son comentarios fatalistas también, ¿no? O sea, comentarios que pueden decir, no, pues me muero, pues soy pobre, nací pobre, moriré pobre, ¿no? Entonces, la desesperanza aprendida y el fatalismo son dos tipos de elementos que también están presentes en muchas personas que han tenido una situación de empobrecimiento que las ha llevado a cometer estos actos límites en situaciones límites también, ¿no? Entonces, son cuestiones muy difíciles. Y es bueno analizar, darle la vuelta a este tema, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué se exponen? ¿Por qué ir al trasfondo del asunto? Pero también decirle a la autoridad edil, oiga, esto sucede. Y justo hablando de ese tema, el manejo de la información. Por ahí leí en algunos medios que de cierta manera sostenían que por qué no se había contado con la presencia de investigadores sociales, de psicólogos, ¿no? Para poder armar toda una serie de estrategias para contrarrestar o al menos contener, ¿no?, el coronavirus aquí en el Perú. Entonces, yo creo que, bueno, fue de un momento a otro que nos agarró, creo que en muchos países, y no hemos sido los únicos. Europa, por ejemplo, es el mejor ejemplo que tenemos de cómo cuando no se ha previsto algo que puede suceder, es que no se puede manejar una pandemia. ¿Cómo hacerlo? En un país que tiene una cultura muy distinta, ¿no?, en cuanto a sus comportamientos con respecto a determinantes, bueno, que pueden afectarle de manera rápida, pero que no cuentan con sustento económico. Entonces, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo llamar a los investigadores sociales, a los psicólogos, antropólogos, a los economistas? ¿Cómo decirles, sabes qué? Hay que preparar una estrategia sobre la base del conocimiento del pueblo? Pero si ya lo tienen, imagino que, o sea, es de conocimiento, cuál es, digamos, las miradas de diferentes sectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en todo caso para, o qué crees tú que debería implementarse desde de las ciencias sociales, de la psicología, desde las humanidades, para poder apoyar al Estado, no ser, digamos, ese proselitismo, ni tampoco ser adecto, sino que apoyar para ver la forma de contener, ¿no? A través de repente, orientación a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías, desde tu campo de investigación, aportar? Mira, desde la psicología yo lo que te podría decir es que una de las cosas que más he visto en esta situación desde el inicio de la pandemia es que hubieron muy buenas voluntades, muchas voluntades muy buenas, de armar redes, ¿no? O sea, hay gente que dijo, bueno, yo soy psicólogo, a quien tenga una situación de crisis lo voy a atender. Yo soy médico, a quien tenga una situación de crisis lo voy a atender. Yo soy, qué sé yo soy pastelero, a quienes tengan una situación de crisis yo le voy a enseñar a cocinar, bla, bla, bla. Entonces, se hicieron muchas cosas. Esas acciones, que son acciones individuales, por ejemplo, son acciones sumamente interesantes, pero son acciones que ya no voy a hablar necesariamente del Estado, sino que desde los colegios profesionales, desde las universidades, desde los espacios académicos, no se ha sabido capitalizar. Entonces, el Colegio de Psicólogos hizo muy bien en su inicio, ¿no?, de abrir esta situación de llamadas telefónicas y convocó a muchos psicólogos para que reciban llamadas telefónicas
para que las personas que estén pasando por una situación de crisis, de ansiedad y tal, puedan llamar a estos psicólogos y puedan atender. Tengo muchos amigos que están en el colegio de psicólogos y que justamente reciben este tipo de llamadas porque están organizados a través de... Pero es un aspecto dentro de los muchos colegios que hay, dentro de las muchas personas que pueden brindar servicios. Entonces, pero esto no deja de ser, no, estas acciones individuales que pueden estar agrupadas dentro de colegios profesionales, dentro de facultades, dentro de universidades, no dejan de ser esfuerzos unitarios, ¿ya? Esfuerzos unitarios dentro de una estrategia global que desde mi punto de vista aún está empezando, o sea, aún está en inicio. Y yo creo que el Estado ha hecho bien convocar a científicos sociales, he visto que ha convocado a antropólogos, sociólogos y demás, para justamente trabajar. Ahí no he visto, no sé si me corrige, no he visto a algún psicólogo social que haya convocado, sí he visto a una profesional de la Universidad Católica del área de psicología comunitaria, pero no he visto más, o sea, y esto está abocado más dentro del área de salud, y recordemos que la psicología es, digamos, una disciplina que se practica no solo desde la salud, sino también desde las ciencias sociales, y entonces desde el ámbito de la salud está bien, porque justamente se están haciendo acciones para manejar la situación de crisis, para trabajar con los enfermeros, con los doctores, con el personal de salud, sobre, digamos, las afectaciones psicosociales que puedan tener. Se están haciendo manuales, se están haciendo guías prácticas para atención a los niños, para la atención a los adultos, pero todos del ámbito de salud, que está bien. Pero lo que no he visto hasta ahora son acciones enfocadas desde la psicología social al ámbito digamos, del manejo social con las personas. Por ejemplo, para poner un aspecto muy puntual, cuando el Estado dio la medida de, digamos, de restricción de salidas por género, que bueno, fue una medida que en su inicio la adoptamos con escepticismo, dijimos, ¿funcionará? ¿No funcionará? La aplicaron, digamos, duró un par de días y después el Estado tuvo que retroceder. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que justamente no era una medida muy efectiva, porque justamente, digamos, si el Estado peruano fuese un Estado, sí, perdón, el Perú fuese un país con relaciones equitativas entre hombres y mujeres, pues no habría problemas con la norma. Lamentablemente no estamos viviendo en esa situación ideal, porque la situación real es en la cual hay una situación de machismo profundo aquí en el país, en los cuales pues obviamente cuando le tocó salir a las mujeres pues hubo una aglomeración, una cuestión muy fuerte en los mercados y no sucedió lo mismo con cuando le tocó salir a los varones. Claro, y uno puede decir, es que las mujeres son más desordenadas o son tal. No, no, no es así. Es por una cuestión del machismo que está inserto dentro de las personas y que a veces no se ve, ¿no? Un amigo me comentaba, me decía, ¿sabes qué, Eli? Lo que pasa es que las mujeres saben hacer mejor esas cosas que los hombres. Y yo le digo, oye, no es que sepan hacer mejor esas cosas que los hombres, es que justamente así nos hemos formado nosotros para decir que hay cosas que hacen las mujeres y cosas que hacen los hombres. Esa no es otra forma más que ver una violencia simbólica que está inmersa dentro de las personas y que actúa sin que las personas se den cuenta de que existe. Entonces, cuando sucede esto aquí en el Estado, por ejemplo, cuando el Estado da una norma como esta, sin la participación de psicólogos sociales, antropólogos y demás que estén influenciando, que estén, digamos, asesorando, se pueden llegar a cometer este tipo de medidas. Entonces, por ese lado, es importante que no solamente la actuación sea en el ámbito de salud, que está bien, que es un avance, que me parece genial, pero en el ámbito social, ¿cómo hacemos no solamente para reactivar el mercado, sino también para reactivar el tejido social que se está perdiendo, para reactivar, digamos, la comunicación, las interacciones sociales, ¿no? O sea, en el barrio, en las comunidades. Y justamente ahí es uno de los aspectos que a mí me interesa más, que son las estrategias sociales comunitarias. Es decir, desde mi punto de vista, las estrategias psicosociales comunitarias sectorizadas que permitan distribuir el apoyo, así como identificar posibles focos de infección, me parece que son estrategias que están faltando, ¿no? Sé que en la Universidad Católica hay esfuerzos por parte del grupo de psicología comunitaria, hay esfuerzos de diversos grupos de intervención y de acción para, digamos, influir sobre el Estado, para que el Estado, digamos,
mejore cierto tipo de estrategias, pero aún están, digamos, en ese proceso. O sea, hasta ahora se ha procedido a trabajar de manera individual, pero poco se ha procedido a trabajar de manera con la comunidad. Cuando es la comunidad en estos momentos, o sea, son las redes comunales en estos momentos las que están rescatando a los más necesitados. Hablaba al inicio de la pregunta que justamente había muchos esfuerzos individuales. Yo estoy como en 3 grupos o en 4 grupos en los cuales hay cadenas de favores, hay cadena de atenciones, cadena de apoyo psicológico y demás. Y justamente estas cadenas son justamente cadenas comunitarias. Estas son estrategias comunitarias que ayudan a que las personas puedan rescatarse unas a otras, puedan ayudarse unas a otras. Y justamente eso es lo que no se está capitalizando por parte ni del Estado ni de las instituciones que deberían corresponder. Una mirada más integral, ¿no? Que articule, ¿no? Todos los especialistas con sus propuestas, ¿no? Pero qué bueno que ya he visto que, bueno, y todos estamos observando en la televisión, bueno, lo que sale o en las redes sociales de fuentes serias, claro está, que están participando ya, ¿no? Grupos de diferentes comunidades científicas, ¿no? Y esperemos que, pero que no sean de manera individual, ¿no? Que se unan, ¿no? Porque por un lado, la universidad tal, la universidad X, que está muy bien, pero ¿cuándo va a salir que todos se están uniendo para trabajar en conjunto y hacer una producción a gran escala de lo que necesitan los médicos, lo que necesitan las familias más vulnerables, ¿no? Esperemos que sea pronto, porque con a ver, la pandemia tenemos para largo, hasta diciembre, será siendo realistas, porque la vacuna no se va a conseguir de acá hasta diciembre, recién están en la segunda fase en China, ¿no? Va a ser bien difícil, porque falta la tercera todavía. Entonces, tenemos que ser también en esa parte bien realistas, ¿no? Sin, bueno, tampoco crearle pánico a la población, porque lamentablemente hay medios pues que sueltan información, pero la forma en que la difunden, la manera no es la adecuada, ¿no? Pero sí, y volviendo justo al tema que tú, de articular, y qué bueno que a todos están siendo solidarios, están uniéndose, dime, así como dicen, he leído diferentes informes de la CNN, del país, hay especialistas que se están preocupando mucho sobre cómo será la mirada de los ciudadanos después que pase la pandemia, después que transcurra todo esto. ¿Tú crees con ese tema que llama mucho la atención, que ya lo sabemos, pero que hay que repensar con respecto a la pandemia? Tanta desigualdad que hay. ¿Tú crees que ese sector, que es más del 50% de la población que está en pobreza, ellos van a tener que, digamos, deconstruir, ¿no? ¿Cómo están observando si viven el día a día? Pasa la pandemia, ¿van a seguir teniendo esa misma visión? ¿Va a cambiar? ¿Qué perspectivas tienes tú? Digamos, ¿qué hipótesis de repente por el momento? ¿O tendrán, los hábitos cambiarán? Pero ¿cómo cambiar los hábitos si se está viviendo el día a día, la desesperación de la angustia por comer? Entonces, eso es lo que yo me pregunto. Son sociedades distintas con la Europa, claro está. Pero dicen, el lado humano, después de tanta tragedia, ¿se puede cambiar esa percepción? Mira, pues yo creo que sí, que en definitiva la mentalidad de las personas, sus hábitos, después de la pandemia van a cambiar. Es decir, nosotros no vamos a regresar a la normalidad de hace unos meses. Y yo espero que sea así, particularmente espero que sea así, porque esa normalidad, la voy a poner entre comillas, esa normalidad es, es la que producía ese tipo de mentalidad en el cual vivíamos hace unos meses. O sea, por ejemplo, hace unos meses estábamos ubicados dentro de esa normalidad que nos decía, pues que las cosas en el Estado, en el gobierno están bien. No, pero no están bien. No están bien. Es decir, el hecho de que en hospitales no tengan suficientes camas en UCI, eso no está bien. Pero ya era una realidad que habíamos normalizado, a la cual estábamos habituados y que estábamos de una manera naturalizando esa realidad, como diciendo, bueno, está bien que en este hospital solamente haya 1 o 2 camas en UCI. Pero ¿está bien eso? ¿Es normal eso? No es normal. Entonces, esa mentalidad que teníamos en esa normalidad es una situación que espero yo que cambie, es decir, que se modifique, porque esa normalidad producía nuestro tipo de mentalidad, esa mentalidad es la que nos ha traído al día de hoy más de 25.000 infectados y más de 700 fallecidos. Esa mentalidad hace que, por ejemplo, en lugares como en Castilla, en Piura, por ejemplo, creo que el día de ayer o hoy, haya una cola como de 50, 60 personas para comprar cerveza, siendo ese lugar uno de los más infectados. Entonces, eso es una situación, esa por ejemplo es parte de una mentalidad
que tiene que cambiar, que tiene que evolucionar, que tiene que modificarse. Y aquí no hay una cuestión, y que nuevamente vuelvo al tema también, no es una cuestión o de ricos o de pobres solamente, es una cuestión que arrastra a todas las clases sociales, porque no es una cuestión en la cual el pobre solamente tenga que cambiar, que si antes, digamos, se preocupaba poco por su salud, ahora se va a preocupar más. No, no solamente él tiene que cambiar también esa persona esos dueños de empresas que facturan millones al año y que pues están acostumbrados a vivir en una normalidad en la cual el Estado no es equitativo con ellos. O sea, el Estado no les cobra suficientes impuestos o el Estado no aplica este impuesto para ricos como es el que se estaba planteando hace unos días y que muchas personas ubicados dentro de una determinada clase social han empezado a criticar. Claro. Entonces, en Perú tuvimos muchas oportunidades de cambiar por la fuerza de la razón, pero hemos elegido cambiar por la razón de la fuerza. Eso es lo que hemos elegido. Estamos eligiendo esto, cambiar por la razón de la fuerza, porque, es decir, tuvo que haber venido esta situación de crisis, de una situación muy fuerte, con una cantidad de muertos impresionante, con imágenes como las que ya hemos visto en televisión, con personas fallecidas, amontonadas en cuartos. O sea, es una situación, es una tragedia que estamos viviendo, que a nadie le gusta, pero que tiene que servir. O sea, que tiene que servir para cambiar esa mentalidad, para cambiar esa forma de pensar, para cambiar esa forma de tener centralizado el Estado, para cambiar la forma en cómo le damos presupuesto al Estado. Es imposible, por ejemplo, que un jugador de fútbol gane tantos millones, gane tantos miles de soles, cientos y miles de soles al mes, al año, y haya profesionales de salud que se le están rajando y que no lleguen a su sueldo nada más de 2.000 o 7.000 soles. O sea, es una lógica perversa sobre la cual tenemos que cambiar. Y entonces por eso yo digo, o sea, yo no quiero volver a esa normalidad. Yo espero que esta normalidad a la que nos toque venir sea una normalidad distinta. Ciudades que no tenían, por ejemplo, antes camas en UCI, ahora esperemos que tengan. Padres que antes no se imaginaban los contenidos educativos que tenían sus hijos, ahora tienen que saber cuáles son esos contenidos que tienen sus hijos. Nos estamos dando cuenta que la educación y la salud como negocio no son las mejores estrategias. Por ejemplo, cosa que ya habrás visto, habrás leído también, por ejemplo, el Estado peruano, dentro de los colegios que tiene, dentro de los colegios que agrupa el Estado peruano a través del Ministerio de Educación, tiene la posibilidad de buscar distintas salidas para hacer que ese niño que está en su casa en la situación de cuarentena no pierda el año, no pierda sus clases. Los colegios con mayores ingresos, ¿no? Colegios que cobran miles de soles solamente para hacer que los niños ingresen a ese colegio, tienen estrategias porque las compran, las pagan, para hacer que los niños reciban clases por internet de uno y otro lado, y no tienen esos problemas. Y esos colegios pequeñitos, esos colegios chiquititos, ¿no? Que funcionan en una casa, esos colegios que están así micros, que no tienen la posibilidad de poder otorgarle un sistema para que el niño acceda a una educación, ¿qué se hace en esos casos? Esa es la educación, así como la de los colegios que cobran miles de soles, son tipos de educación vista como un mercado, y justamente no se puede jugar con eso porque estás jugando con la educación del niño. Ahora los padres y el Estado se dan cuenta de eso. Igual que la salud se vio, y bueno, es otra medida buena del Estado, es que desde el inicio de la situación de la pandemia, el Estado, digamos, empezó a coordinar con las clínicas privadas, y a través de esas coordinaciones, en las clínicas privadas, hoy por hoy se atiende a las personas, estén aseguradas ahí o no estén aseguradas, igual se les atiende. Entonces, son situaciones que, por ejemplo, tanto en dos sectores primordiales, como salud y como educación, no pueden estar pues en manos privadas, del modo en el que están ahora, si lo queremos ver así, ¿no? No podemos jugar en esa misma normalidad, tenemos que buscar otro tipo de normalidad, ¿no? Personas que antes no cuidaban de sí ni de los suyos en cuanto a la transmisión de enfermedad, ahora lo hacen, ¿no? Ahora nos damos cuenta también que nuestro comportamiento afecta al planeta. Y ello también es un cambio de patrón mental también. Entonces, justamente nos estamos dando cuenta que pues nosotros contaminábamos mucho y justamente ahora vemos ya no hay tanta contaminación y pues hay cambios.
hay cambios, o sea, la naturaleza es una de las más beneficiadas aquí en el planeta, porque justamente si tú te pones a ver videos, hay muchas páginas en Facebook y demás que pasan imágenes impresionantes de animales caminando por donde antes no caminaban, porque justamente la gente ya no sale y pues ellos están en lo suyo, ¿no? Los mecanismos de movilidad, por ejemplo, ¿no? Las viviendas, ¿no? De hacerlas más espaciosas, de los mecanismos de movilidad para que se transite más por bicicleta que por auto o por combis, ¿no? O sea, yo espero que este sea el fin, el inicio del fin de las combis, espero yo, porque justamente, aparte de ser un mecanismo que, que pues hace que la gente vaya muy apretada, ¿no? Y es sumamente inseguro, pues también es una situación muy violenta, ¿no? Que bueno, también tiene sus pros y sus contras, porque mucha gente Hay que construir eso, hay que desestructurar todas esas ideas y dar otras fuentes que le generen ingresos también a los señores de los Exacto. ¿no? Hay tantas O que se formalicen por otra forma, porque vamos que hay posibilidades. Claro, la Hay idea es posibilidades. organizarnos, como dices, y esto de la pandemia va a calar bastante en la población y que sea un poco más consciente, porque en verdad, como tú dices, hay gente que le gusta los extremos, tiene que llegar algo fatal para que recién cambien, ¿no? Hay sectores que colindan, ¿no? Con el extremo, entonces como que espero que sea, digamos, bueno, lamentablemente, bueno, la pandemia nadie quisiera, ¿no? Pero esperemos que esto nos sirva para cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no? Un aspecto interesante ahí, por ejemplo, es cómo es que la gente muchas veces, cuando uno le dice por la vía racional, ¿no? O sea, imaginemos que yo use la vía racional con una persona y le digo, oye, cambia por esto, por esto, por esto y por esto. La gente no cambia. No Entonces, cambia. pasa, Tiene que pasa. pasar una desgracia, eso es la mentira, tenemos que cambiar eso, no esperar lo peor para desestructurar, no. O sea, Y entonces a veces es la vía emocional la que más sirve en ese caso, ¿no? O sea, oye, cambia porque si no te mueres. Entonces sí hay algo, ¿no? Entonces, y hay razones que tienen que ver con las emociones que pesan más. Eli, para cerrar así breve, dime, ¿hay algún, en relación a la especialidad de psicología comunitaria, ya se están haciendo algunos planes de trabajo con respecto a las posibles consecuencias del coronavirus una vez que termine? Por ejemplo, muchos psicólogos están hablando sobre el estrés postraumático, pero más allá de eso, ¿qué consecuencias negativas podría venir hablando en plan de sociedad, de comunidad, ¿no? Entonces, si ya están avanzando algo al respecto ustedes o recién están en ideas, están viendo qué alternativas dar, en todo caso, como apoyo al Estado y articular fuerzas, ¿no? Mira, hay muchos esfuerzos, ¿eh? No solo desde la psicología, sino de distintas áreas. A pesar de que esta enfermedad es nueva, o sea, es relativamente nueva, desde diciembre del 2019, ya hay algunas investigaciones que están saliendo, digamos, que se están evidenciando desde el lado de la psicología. Hace poco salió una revisión sistemática sobre, digamos, las personas en situación de cuarentena y cuáles eran digamos, cuáles eran los aspectos más llamativos, que los estresores que presentan estas personas en una situación de cuarentena, es de lo que hablé al inicio. Había también habían revisiones sistemáticas acerca de los estudios, de los breves estudios en relación al coronavirus, entre otros. O sea, hay estudios pequeños que se están haciendo, sobre todo más fuera del país y más en inglés, pero aquí en el Perú, lo que he visto, por ejemplo, es que hace poco el Concitec sacó una convocatoria para, digamos, presentar propuestas que enfrenten a la situación del coronavirus. Y justamente había un área que se llamaba de estudios epidemiológicos y sociales, donde ganaron creo que cuatro investigaciones, creo que había una sola o dos, si mal no recuerdo, de psicología. Pero aún dentro de ese lado, es lamentable cómo es que se priorizan ciertos enfoques, ¿no? O sea, también es un sesgo, que lo digo puntualmente, que es un sesgo de los evaluadores del CONCITEC, y en general de la mayoría de universidades aquí en el Perú, que es un sesgo más cuantitativo, más positivista, donde se centra más en las cosas que son medibles, observables, cuantificables,
y no explora tanto lo cualitativo, lo interpretativo, lo que se va construyendo a partir de la interpretación de la persona. Son cosas que no se ven de repente, pero que se expresan. Entonces, no hay un estímulo para esas investigaciones. Sé que el Instituto de Investigaciones, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, han lanzado una convocatoria en ese sentido para que la gente emita sus experiencias acerca de la situación de cuarentena, y va a ser un estudio importante. Sé que la Universidad Católica está haciendo eso. Hoy día me enteré que un profesor ahí en San Marcos está haciendo también unas investigaciones dentro de las universidades, y estas investigaciones dentro de las universidades van a aportar al acervo académico de este tipo de elementos. Por mi parte, yo estoy corriendo ahorita una investigación sobre afrontamiento y apoyo psicosocial en personas, en mujeres jefas de hogar de sectores bajos y medio bajos aquí en Lima Metropolitana, y así mismo estoy dirigiendo 3 tesis relacionadas a la situación de cómo afecta la situación del aislamiento social a estudiantes, a docentes y a adultos mayores. Entonces, nos estamos moviendo varios investigadores de manera independiente, porque, como lo dije hace un momento, no hay esfuerzos articulados, ordenados, donde se brinde, así como se brinda un estímulo a los médicos, donde se brinda un estímulo a los trabajadores que están en primera línea, pero no hay así un estímulo para los investigadores. No hay un estímulo para las personas que hacen investigación acerca, y no solamente hablo de la investigación, porque, bueno, así como hay primera línea en intervención, también hay primera línea en investigación. O sea, digamos, una investigación que busque la vacuna para el coronavirus, tiene más peso que una investigación que busca ver factores psicológicos o psicosociales. No con esto estoy desmereciendo, pero con esto digo que el criterio de evaluación que tienen muchas personas que están al interior de estos, digamos, de estas instituciones que deciden qué trabajos entran y qué trabajos no, justamente están más evocadas a esto que más abocadas hacia lo otro, que bueno, tiene también su propia lógica. Claro. Lo que me gustaría es que justamente se unen los esfuerzos, se coordine directamente con las universidades, con las instituciones que promuevan la investigación, y que obviamente también se vea la posibilidad de financiar o de, digamos, promocionar la investigación en estos lugares. No solamente hablo de la psicología, hablo de las otras ciencias sociales, las otras ciencias médicas en general, ¿no? A nivel comunitario, por ejemplo, está todavía la tarea pendiente. Hay algunas ideas con la Universidad Católica para poder hacer un trabajo de, digamos, de intervención psicosocial a nivel comunitario, pero entenderás también que la comunitaria es genial porque te permite llegar a muchas personas, es genial porque te permite trabajar con la comunidad, pero también tiene, digamos, esta situación de cuarentena le pone una gran limitación, que ese trabajo lo va a tener que hacer a través de redes sociales, a través de dirigentes. Entonces, mire, que es una situación muy, muy difícil. Yo dicto el curso de Psicología Comunitaria en una universidad acá de Lima, y eso es algo que nos está llevando a muchos retos, ¿no? Exacto. Entonces, y tenemos las herramientas virtuales que nos están ayudando, al menos en ese aspecto, ¿no? Y se están capacitando muchos docentes también de educación básica regular, también docentes de universidades, institutos, ¿no? Pero qué bueno que se unan los profesionales de todas las disciplinas, pues, para apoyar, ¿no? Y tratar de contener de una u otra forma, ¿no? Esta pandemia en nuestro país, ¿no? Y qué mejor a través de la psicología, que es una herramienta muy importante para ayudar a tanta gente, Eli. Justo hablaba con un psicólogo clínico hace poco, que le hizo una entrevista que va a salir ya el día lunes, sobre cómo la gente confunde la ansiedad, ¿no? Un ataque de pánico, empieza a tener los síntomas, entre comillas, del coronavirus, ¿no? ¿Cuánto le afecta? Ah, sí, hay gente hipocondríaca, hay muchísima. Y son caseritos del MINSA, por decirlo así, no llaman al 113 preocupados, porque tengo amigos que ya me han contado que los han llamado a la misma 3, 4 veces, y se trata de un ataque de pánico, están muy ansiosos, ¿no? Entonces... Y justamente son esas personas las que piden cámaras, que los enfoquen, que los vean, para que vean su sufrimiento, y justamente la gente al verlos piensa que las cosas están así de críticas, cuando no necesariamente las cosas están así como las plantean esas personas. Exacto, sí, ¿no? Hay que entender también ese lado sensible, ¿no? Ellos son, digamos, lo sienten mucho peor que de repente nosotros, que somos un poquito más racionales en ese aspecto, pero también tenemos pues nuestros sentimientos, ¿no? Sino que lo procesamos de otra forma. Claro. Eli, muchísimas gracias por la entrevista.